Ok. Ya está. Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, un balde, por favor. Como siempre, nuestro economista Pablo Flores. Pablo, Maestro, ¿cómo ¿cómo está? Un estás? placer. Bien. Aquí alegre que tenemos el honor con el doctor, que entre poco lo vas a presentar. Sí, sí, Realmente sí. es un honor, como siempre. Como siempre, sí. Y como Eh, siempre, también nuestro hermano Mauricio Olivares, el ingeniero Mauricio. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran gustazo de estar aquí con Ok. nuestro querido Miguel Es Enrique todo, Velázquez así es. Velázquez. Así es. Y también el doctor Carlos García. ¿Cómo está, hermano? Un gusto saludarlos, Pablito, Mauricio, César y a nuestro querido invitado. Un fuerte abrazo también. Sí, gracias. Y como invitado ahora tenemos al doctor Miguel Enrique Velázquez. Velázquez, hermano, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento y alegre de estar con ustedes. Yo creo que es más la alegría de estar departiendo con ustedes de cualquier otra cosa que vayamos a hablar. Así es. Mira, el Así Velázquez es. Velázquez es igual que el de Achayo. Rosales El, Rosales. Entre primo fue el amor. ajá, correcto, así es. Ya va. Sí, no es paja. Mira, funciona, Vaya. ¿no? Bueno, Ya no está bien. sabemos. Pues, Bueno, voy a introducir un poco al doctor Miguel Enrique Velázquez Velázquez. Este La Cuba verdad es que siempre ha salido. sí, no, es que está. menos El mal doctor, que yo digo que fui el alentado, menos mal. Sí. esto no se Mira, puede mira, con ellos. el Carlito no haya como el más próspero de todos, ¿me entiendes? No haya si reírse o no. Sí, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer como el más diplomático. Sí, sí, sí. Aquí Está así, con una no estás en las torta. No, no no estás está en en la Naciones asamblea. Unidas, Carlito. Sí, no está en la asamblea. Sí. El Y problema es que mira, él nos ve muchos y después nos sí, tachan de insurrectos. pórtese bien que todavía tenemos un show más con Quique. Sí, no, Sí, mejor. bueno, sí, mejor. Bueno, el doctor Miguel Enrique Velázquez Velázquez es doctor en medicina, cirugía, tiene un máster en medicina forense, es egresado del máster de políticas públicas, es especialista en patología, diplomado en derechos humanos. Bueno, el currículum de nuestro hermano Miguel Enrique Velázquez Velázquez realmente es bien grande. Es de toda la promoción, De creo. toda la promoción, sí. Los que no se graduaron, completó. Es profesor de criminología. Bueno, Puta. y de último tiene un máster en políticas públicas. Así es que, hermano, bienvenido a este programa. Gracias por estar con nosotros. Y realmente es un honor tenerte otra vez aquí en este show. Bueno, hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la autopsia psicológica. No, autopsia psicológica, sí. Mira, yo realmente no sé nada con respecto a ese tema, Quique. Espero que tengas la paciencia, no solo mía, pues, pero también la del Concho, porque vamos a querer tratar de entender un poco cómo está la situación. No, lo digo porque el Concho, pues, sufrió un problema, ¿no? Entonces, quiero ver si esto le puede ayudar de alguna manera. Entonces, aquí que tenés la palabra, hermano, dale con todo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y la verdad que miren, el tema de esto es a través de algunos artículos que tal vez han podido leer en los medios de comunicación, la idea es precisamente dar a conocer las diferentes áreas, ¿verdad? Las diferentes actividades que se hacen a nivel pericial, en el ámbito forense, en la investigación del delito. Entonces, este tema, pues autopsia, a todo el mundo le asocia primero, pues, a cuerpo, ¿verdad? A cadáveres. Pero a partir de eso se traduce el concepto de poder ver de manera retrospectiva en la persona que falleció, no en el acto quirúrgico de una autopsia médico-legal, sino que desde la perspectiva de las ciencias de la conducta, la psicología, la psiquiatría y el trabajo social, hacer un estudio retrospectivo de quién es la persona que murió, sobre todo en casos de suicidios, en casos de feminicidios
Y en cualquier tipo de muerte que se considere un tanto extraña, es como una especie de investigación sobre el entorno y la personalidad. Por eso es que lleva el componente de la parte psicológica. Y como en estos temas, pues acuérdense que ustedes estarán al tanto de más o menos un proceso de investigación, de algo así al estilo de CSI, ¿verdad? Más que aquí en El Salvador a veces es si es que hay. Entonces, a partir de esos temas es que tú construís la prueba científica, cada quien es en su área, pues puede rendir un informe pericial y los fiscales tienen que construir en este componente la prueba. Cuando tú tenés un caso a investigar, tenés, por ejemplo, el fiscal tiene que construir lo que se llama la teoría del caso. La teoría del caso es cuando ellos arman su estrategia para llevarla y judicializar un caso que tiene tres partes. La teoría fáctica, que son los hechos, la teoría jurídica, que es cuando los hechos quebrantan la norma penal, y la teoría probatoria, que es con lo que probás los hechos que se dicen y reforzás lo que se ha violentado de la ley. Entonces ellos es lo que hacen, pues, construir esto. Ahora, ¿cuándo te lo van a pedir? Te lo van a pedir en un momento determinado cuando ellos van construyendo como un rompecabezas cualquier caso. La investigación del delito. Bueno, ahí Carlitos está donde acaba de suceder un delito muy importante, ¿verdad? Que ha sido un tema de conmoción en términos generales para la nación, no importa el tinte político, ¿verdad? Aquí nosotros también hemos tenido algunos que otros más o menos casos que se escuchan, ¿verdad? La semana pasada creo que hubo un asesinato de mujer en Antiguo Cuscatlán, me parece. Y a partir de estos elementos, entonces se necesita hacer ese proceso de investigación. Y primero nos vamos a lo convencional, ¿verdad? Un muerto y tú decís, ok, le vamos a hacer la autopsia médico-legal, ¿verdad? Llega el médico, le hago yo la disección y empezás a hacer todo el procedimiento. Pero después de esto tenés estudios complementarios más allá de los que salen de la autopsia. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, en el asesinato de la mujer la semana pasada, o para nuestra ley un feminicidio, venís y lo investigás a través de construir cuál fue el ciclo de violencia o cuáles son los antecedentes al cual ella pudo estar sometido. Paralelamente, también puedes tener un caso de alguien que se quite la vida. Por ejemplo, en El Salvador hay un promedio de unos 2 suicidios por día, de acuerdo a los datos estadísticos, ¿verdad? No me de verga. Va, Te creo, imagínate. 2 por día, no Y te creo. ajá, o sea, más o menos hay una media de 700 por año. Y entonces, a partir de eso, pues claro, ¿verdad? Los distintos factores que te llevan al suicidio y la personalidad, porque la idea para hacer, ahí va la política pública de prevención o de salud mental o de prevención de este tipo de situaciones, implica para que tú veas quién es la población que se quita la vida y por qué, ¿verdad? Entonces ahí es donde entras a estudiar para encontrar esos factores, esa epidemiología, ¿verdad? Esa estadística de por qué se da esa situación. Entonces también, dependiendo, lo que sucede es que Mira, aprovechando Quique, antes dime, de que sea una pregunta, entonces la autopsia psicológica y la autopsia médico-legal se complementan claro, y para llevar a cabo y reconstruir, por decir así, el estado mental del tipo, o sea, de la persona que ha fallecido. ¿Así es así o es. estoy mal? No, así está muy bien. O sea, tú ves la parte física primero y luego, como un proceso de investigación retrospectiva, reconstruís quién era la persona, cuál era el entorno de ella, cómo se desenvolvía, qué rasgos de personalidad. Imagínate a alguien que se quite la vida y que Pero no. mira aquí que eso lo Dime. hacemos en un proceso, ese te dan un tiempo, lo vas construyendo como un caso que construyes en un año y después cerras o vas, ¿cómo ese El, procedimiento? el derecho tiene tiempo. Ahí no Ujú, podemos contra eso, ¿verdad? ujú, Entonces, digamos que, vaya, la parte física de la autopsia médico-legal, pues esa la hace hoy. ujú. Listo. Después estudias y armas el caso, el informe y qué sé yo, tenés unas 2 semanas para esto. En el caso de la autopsia
psicológica, trabajas de manera multidisciplinaria. Hay un proceso de investigación del psicólogo, del psiquiatra, del trabajador social. El investigador de campo, digamos que es el trabajador social, porque ellos están más familiarizados con ir a la comunidad, con entrevistar a la familia, lo que por ejemplo en Estados Unidos no es tanto como trabajo social, sino que como los sociólogos, más o menos por ahí. Entonces, llegan a tu colonia, llegan a la casa, llegan al trabajo y hacen un sondeo de lo que era la vida de la persona previa al deceso. Con estos elementos se van y se lo transmiten al psicólogo, que también manda a llamar a algunas personas y les hace una entrevista, ¿verdad? Testigos claves, testigos creíbles, para ir reconstruyendo el perfil de la vida de la persona que ya no está. En cualquier contexto, la técnica en términos generales viene siendo más o menos la misma. Varían algunos aspectos si hablas de un feminicidio, de un suicidio, de una muerte sospechosa. Entonces, ese tiempo que tenés se tarda más o menos entre 1 y 3 meses. ¿Por qué? Por el hecho de que sí, tenés que agendar, tenés que hacer citas, tenés que llamar familiares, tenés que ir al lugar, pero más o menos son unos 3 meses, porque lo que estás dando es una pieza más del proceso de investigación. No es en sí el que te resuelve todo, ¿verdad? Pero digamos que entre una muerte y el resultado de esto logras conciliar algunos aspectos de la investigación. Claro, es más, es más utilizada en otras latitudes que acá, pero eso depende de la legislación, depende de los criterios de los jueces y abogados. ¿Por qué? Porque normalmente el juez de nuestro medio, el derecho nuestro, es un derecho de certeza, no es un derecho de probabilidad, a diferencia del sistema anglosajón, que sientan jurisprudencia, ¿verdad? Que tú llevas todo al juicio y ahí las dos partes llevan todo por igual y el juez decide, o un tribunal de conciencia, que para efectos prácticos es el jurado, decide sobre todo lo que se está dando. Aquí el derecho nuestro, precisamente por los temas que se han mencionado a veces de las leyes garantistas, es el hecho de que te dicen, no necesitamos mucha valoración tuya, queremos que sea basado en algo concreto, tangible, objetivo y demostrable científicamente, ¿verdad? Así que por ahí anda más o menos el tema. Quique, mira, una pregunta. Pero tomando en cuenta quizás uno de los cursos que has tomado o de las especialidades que tenés de la política pública, eh, bueno, me llama la atención, pero no me sorprende el hecho de que sea un número bastante alto el de los suicidios que mencionaste, 2 diarios, si tomamos en cuenta que El Salvador viene de sufrir, bueno, quizá la palabra sufrir no es correcta, pero de vivir un conflicto armado de más de 12 años y luego 30 años de un conflicto social relacionado con las pandillas. En ambos casos, es claro, desde la perspectiva política, que El Salvador jamás se dio el espacio para sanar eh, o para de alguna manera aliviar el estrés postraumático como consecuencia de los conflictos. Y en cierta forma se quiso pasar directamente del cese del fuego, los acuerdos de paz y luego la supuesta reconstrucción, obviando el periodo de posconflicto. Al menos políticamente me lo explico las cifras que tú las estás diciendo en ese contexto. Pero mi pregunta va en el sentido de que si esto es así, eh, ¿qué, qué está haciendo el gobierno en general para que no se cometa el mismo error cuando pasamos del cese del conflicto armado a la posguerra, tomando en consideración que las pandillas prácticamente tenemos 1 o 2 años, digamos, de haber reducido significativamente el impacto en los homicidios? Es decir, es un periodo muy corto como para que la sociedad se adapte o pues, no quiero decir curar, porque eso no se cura, sino que sane los traumas derivados del acoso, de las extorsiones y de los asesinatos que cometieron las pandillas en el país.
Mira aquí ¿Tienes alguna idea sobre el tema? ¿O no será que ya no tenemos traumas, cabrón, sobre eso? Porque desde la independencia hasta acá no ha habido un minuto de paz en este país. Siempre ha habido una masacre, Ya tenemos callo en dictador, todas partes, ¿no? una invasión, una enfermedad. ¿Me El, entendés? ¿Será el que término adecuado para eso es la sí. resiliencia. Ah, Resiliencia se llama para la adaptabilidad que tenés, el que tiene el ser humano, para adaptarse y superar precisamente las condiciones traumáticas. Entonces, creo que el salvadoreño es resiliente por naturaleza, tú, porque por todo, y a eso agregarle los fenómenos naturales, los desastres y todo ese puta, tipo de condiciones, la es una crisis cosa, económica que pasamos permanente. una crisis tras otra de Ajá. diferente tipo, a uno les pega de una manera, a Mm, otros de otra. Entonces, a ver, vamos por partes. A ver, veamos, hay un tema importante. Este dato más o menos aproximado, ¿sí? 700 más o menos por año, es el dato que se tiene de los últimos 2, 3 años aproximadamente. Tiene que ver con varios factores. A ver, recordemos uno. En primer lugar, la lógica es aumenta la población, aumenta pues el índice de cualquier cosa, ¿verdad? mm, Porque es como por ley de frecuencia, ¿verdad? Tenés más, pues hay más casos por un lado. Por otro lado, tenés que valorar los elementos sobre esas capacidades, sobre esos pasos que muy bien Carlitos mencionaba o lo que tú estás mm, mencionando, y es el hecho que precisamente hay varios factores estresantes o estresores en el sistema del salvadoreño. De por sí, por ejemplo, vamos a agregarle, vaya el efecto pandemia, la violencia intrafamiliar nunca tuvo mayor incremento a nivel mundial, porque yo siempre digo, durmiendo con el enemigo, te pusieron todo el día durante 3 meses aproximadamente, y eso fue una política casi mundial, ¿no? mm, Hubo un encierro que todos juntos. Ahora imagínate los países como el nuestro, donde hay casitas pequeñitas, donde todos vivían juntos, donde los niños lloraban, los adolescentes peleaban, salían, el papá que podía salir o la mamá. Entonces, todos estos son estresores. mm, Además de esto, tenés que la situación te lleva a elementos depresivos, económicos. Bueno, ahorita nos mm. estábamos riendo antes de entrar a la entrevista porque salió un video de un esposo que había encontrado a su esposo en un acto de infidelidad con el amante dentro de un vehículo y lo estaba haciendo viral por las redes y salía por todos lados. Entonces, y digo, nos reíamos pues porque era un video, ¿verdad? O sea, uno se ríe, Mm, pero él está viviendo una tragedia. Ahora, ¿cuál es el componente? El salvadoreño, el hombre se quita la vida normalmente por aspectos económicos y en segundo lugar por aspectos sentimentales. Y ya voy a hablar un poco lo que mencionaba Carlitos, porque hay un tema importante transversal. Y las mujeres van en primer lugar por aspectos sentimentales y en segundo lugar por aspectos económicos y otros más. Los hombres normalmente nos pegamos un tiro en primer lugar y si no nos ahorcamos. Y las mujeres en primer lugar se toman un veneno, ¿verdad? Se intoxican. Y en segundo lugar, pero muy lejano, tal vez se ahorcan, ¿verdad? Se cuelgan también. Esa es como la segunda causa común entre los dos. Hay un tema fundamental, ¿no? En esto pasamos con esos temas que a veces discutimos también, y Sir Pablo es un asiduo apologista del tema, ¿verdad? Con los temas un tanto espirituales, que Ajá. tienen que ver al final de cuentas con principios y valores para prevenir ciertos aspectos, aunque sea por miedo. ¿Ves? Entonces, a la larga, estos elementos también tienen que ver porque igual, ¿verdad? Tú ves temas de por sí, es un delito relativamente reciente que está más asociado al tema de mujer, el suicidio feminicida inducido. Jue- Eh, Ya claro, te voy entendiendo, sí. No, es decir, vos sí, sí, cabe, presionás a la contraparte. Ah, O ya te exacto. sea, entiendo. tú Sí, presionas sí, y sí, que sí, sí. conste que ese término no Ujú. solo le aplica como a la mujer, te puede aplicar a cualquiera. Y para eso Cualquiera. tenés acá aquel famoso caso, por ciento, en Estados Unidos, donde un adolescente se le condenó porque incitaba a su novio a que lo hiciera. Vaya, pues, hacerlo, atrévete. Sí, Hasta no. hay un ima- documental en Netflix, por Ajá. cierto, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de inducción. Entonces, y acuérdate que aquí también el tema
viene y tenés suicidio a todas las edades. Porque la juventud se ve contaminada, así lo digo yo, claro, es bueno y malo, pero se ve contaminada por el demasiado acceso a mucha información. ¿Verdad? Espérate, para ahí. Dime, dime. No, espérate, si tienes razón, Pablo. Espérate, ¿cómo es eso? O sea, explica. Espérame, que la pregunta mía va por otro lado. Oh, va por otro lado, ok. Sí, Dale. Y esa parte, vaya, vamos a suponer. Y te pongo un caso que yo veo a cada rato. En aquella situación que vos estás agobiado, estás buscando una salida, y lo veo más en los viejos. Hay unos viejos que no, unos viejos que sí, pero que empieza aquella situación, bueno, y que no sos hombracasos, pues, y que no tenés valor, pues, y no solamente es el aspecto interno, que es el más cabrón, porque es el que la mujer te dice a vos, ¿y con quién me casé? ¿Entendés? Te sale con una presión, y alrededor tenés a toda la presión de cabrones que también no das, y entonces, ¿me entendés? Pero entonces, ¿a quién culpas ahí, cabrón? O sea, y al final, ¿cómo logras, o sea, y ponete que sea más insinuoso en el tema, porque siempre uno tiende a decir la mujer, porque es la que te es en la casa y la que te pasa repitiendo, pero si alrededor también tenés una actuación, incluso el tema de laboral o empresarial, te digo, como me dijo a mí un venezolano que trabaja con criptomonedas, mira, Pablo, yo me quería pegar un balazo en el día que hicimos una prueba de $100,000 en un Bitcoin, más de un Bitcoin para una prueba, y en el momentito, clic, todas las pantallas se apagaron. El cabrón se quedó sin su Bitcoin, ¿me entendés? Y se fueron, loco. Entonces dice, el maestro, se entró en una, que el maestro se quería matarme, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo llegas a la culpabilidad o cómo llegas al decir, o si vaya a haber algún caso en algún momento que suceda algo así, que la legislación regule o no regule, ¿qué haces ahí? Porque es una cuestión ya cultural también, esos acosos. Nos vamos a la pregunta que hizo Carlitos, que tiene parte de la respuesta que tú estás diciendo. Porque la idea es estudiar qué factores te están haciendo esa presión. Y entonces, ¿dónde viene la respuesta? En las políticas gubernamentales que cualquier estado debe de hacer para que precisamente trate de haber una especie de ¿qué? De dato estadístico que indique qué cosas deberían de tratar de prevenirte o por lo menos hablarte o por lo menos decirte. Aquí que, mira. Eso lo podés identificar como bullying. Un bullying, es cierto, en Estados Unidos está, pero nunca se ve el caso. Yo no he visto ningún acusado, ni a un kinder, ni a algún, ¿cómo se llama?, un primer grado. Vamos a poner un caso, que nos acusaran en el 84, al tercero C, porque cada vez que entraba alguien al concho, y eran 40 que gritaban al unísono y estaban jodiendo. O cuando Castro entraba a entregar las libretas de notas y desfilaba entre todos los partidos. Pues sí, ¿me entendés? Pero vos puedes tener la causa, pero vas a poner una ley vos en contra de que alguien te diga, bueno, no es que sos hombre, ¿por qué no? Vaya, ese es el otro punto, por lo menos, no sé, tanto allá en el norte como para América Latina, al hecho del patriarcal, porque te haces el hombre macho de pelo en pecho, que tenés que encontrar las soluciones a todo. Entonces nosotros, y voy a hablar de principalmente, si querés, nuestras generaciones, alguna más reciente y luego hacia atrás, teníamos toda la carga de que, ¿y qué vas a hacer? Dijiste vos, ¿cómo lo vas a resolver? Y todo el mundo preguntaba. Entonces, la presión te hace encontrar un vaso, un escape, y muchas veces ese escape es el equivocado, ¿verdad? Porque tomas la decisión en contra tuya. Cuando haces eso es que has perdido el instinto de conservación, porque aquí nadie se quiere morir, ¿ya? Exacto. Para unos creemos que vamos a ir a otro lado, pero tampoco es que nos queremos ir ya. Y para otros saben que en ese momento algo se va a acabar. Entonces, a partir de ese punto, el detalle es que en ese componente
tú tenés que el ser humano pierde el instinto de conservación cuando se quita la vida. Pero si tú te fijas, el acto de muchos es encontré la solución, ya me voy y hasta andan contentos despidiéndose. Sí, es ¿Por qué? cierto. Porque Mira, han No, es mira, mira, cierto, visto es cierto. eso. una Es cierto. fracción. ¿Dónde has visto esa parte que acabas de decir? Puta, hasta despidiéndose. Sí, no, es Claro, cierto. Yo estoy de Porque acuerdo. claro. sienten Yo he visto aliviados de eso. que No van es a el salir. no es el estándar, Mauricio, pero sí hay un segmento de población, porque luego está también, esto es el que está sometido a un estrés o presión, ¿verdad? Está el otro que tiene una patología que se llama depresión, Ujú. y la depresión también te lleva a esto, Sí. ¿verdad? Entonces, pero es otro factor. Pero mira aquí Entonces, que, perdón que te dime. interrumpa, porque aquí veo por la pregunta también de Pablo y la línea por donde tú lo estás llevando, digamos, es como una respuesta individual o casi caso por caso. Pero ¿qué ocurre desde la perspectiva de las políticas públicas de nuevo? Porque entiendo, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba Pablo y todo, y lo que tú estás diciendo, de perder los valores, perder la autoestima y el ansia La de vivir. conservación. Pero, ok, esa es una respuesta individual a una situación que te lleva al extremo. Pero desde la perspectiva del Estado, ¿cómo poder apoyar o yo diría, o qué puede hacerse para aliviar, digamos, la presión y el estrés de forma colectiva? Que es ahí donde yo veo una mayor debilidad, no solo en el caso de El Salvador, que eso es casi en toda América Latina. Digamos, de los países más desarrollados, de alguna manera usan, por ejemplo, psicólogos en las escuelas, consejeros, líneas como 1-800 para llamar si te sentís deprimido, en fin, este tipo de asistencia pública, incluso para prevenir el suicidio. Pero en nuestros países, quizás más por lo que ustedes señalaban, que es el ámbito cultural y el machismo, en cierta forma, te hace simplemente buscar una respuesta individual, pero no un enfoque colectivo. O estamos cambiando ya en esa esfera. Gradualmente. Como Okay. tú sabes, aquí todo se tiene que resolver y a veces no alcanza para resolver todo, como cuando tú administras tu casa, Mm. ¿verdad? Tenés que ir a pausas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay una ley de salud mental que está puesta ya en la Asamblea Legislativa de hace más o menos como un año, si mal no recuerdo, ahí está, ¿verdad? Pero tú sabes que en el proceso pues irán discutiendo las 40.000 cosas o como a veces decimos, a veces nuestra cultura no hay una planificación formal y todo urge. Entonces a veces nos desgastamos en andar apagando incendios, ¿verdad? Porque puede suceder. Sí. Pero sí también paralelamente hay teléfonos. Lo que sucede es que no hay una asistencia, como decirte, no hay algo permanente, no hay algo que se mantenga en el tiempo. El Seguro Social tendrá un programa, el Ministerio de Salud tiene un programa, pero no es que hayan psicólogos, no hay una capacidad de tener psicólogos en todas las escuelas o institutos, no es, hay psicólogos en universidades, ¿verdad? Hay clínicas psicológicas, pero tal vez no hay tantas o imagínate lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que ojalá se resuelva poco a poco el sistema del transporte, pero imagínate de dónde tú te quedas a una consulta psicológica después de que salís de las 4 de una clase, si sabes que te va a tomar hora y media trasladarte de un lugar a otro, ¿verdad? Y eso Sí. te quita tiempo. Entonces, Ujú. las personas ven por eso. Hay algunos esfuerzos, pero como tú sabrás, siempre hay otras cosas, digamos, más grandes, que no es que no sean menos importantes, pero a las cuales el gobierno o los gobiernos en general han estado atendiendo estos elementos de manera gradual. Nosotros tenemos una ventaja siempre y es el hecho de que el país es pequeño. Ujú. Entonces, de alguna manera hay. Lo que sucede es que no es común divulgarlo, pero hay teléfonos de emergencia. Ahorita los han actualizado, no los tengo a la mano, pero uno refiere a las personas, por ejemplo, cuando tú ves algún indicio en una persona que evalúas,
porque nosotros no somos asistenciales, ¿verdad? Ya la parte institucional, Sí. sino que solo haces un análisis, entonces hay algunas instancias a las que tú puedes referir. Pero digamos que hoy por hoy no existía, pero ya hay una iniciativa de ley que ojalá que eso, pues poco a poco mejore la condición. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de un número que no es nada despreciable, poder decir, y que conste, son varios factores, pues a tal grado que si a mí me toca, o sea, velo así, yo me doy cuenta porque voy a ver el cuerpo de un anciano que por abandono se suicidó. Voy a ver el cuerpo de un niño de 15 años o de 12 años que por estar enamorado y que no le hizo caso la persona se quitó la vida. Ujú. Y luego, pues están los segmentos del adulto en general, que por diferentes factores como la depresión, como el estrés, como la demanda, como el suicidio inducido, como un tema de las circunstancias, deudas, temas sentimentales que te llevan a ese componente. Pero sí hay, digamos que primordios de esfuerzos que esperemos que den los resultados pertinentes, sobre todo que tú tocaste un tema importante. Si hay temas como la seguridad que se lograron resolver, pues hoy poco a poco, idealmente, ojalá que se vayan viendo otros temas que son necesarios en el proceso de atención. Se rumora mucho esto de la fusión, se dice que sí, se dice que no, del Sistema Nacional de Salud. Independientemente de cómo quede, lo ideal sea que existan alternativas, ¿verdad? Propuestas de política pública respecto al tema de la salud mental y de tratar de trabajar ese trabajo, perdón, valga el circunloquio, de No, Mira, trabajar. mira, mira, Quique, regresa otra vez a eso de los jóvenes y mucha información. ¿A qué te referías? A ver, vamos a ver, lo que sucede es que yo, desde mi punto de vista y desde el estudio de la conducta humana, el punto es que tú tenés madurez para cada tipo de información que recibís. El problema es que hoy con la internet tú sabes que a un niño de 10 años sin ningún control puede ver cualquier cosa en un celular. Ujú. Que si le pones un bloqueo, que si no se lo pones, que si los padres tienen tiempo. Yo sé que por un lado está la línea de es bueno que todo el mundo conozca de todo, pero el problema es si tú te podés perder de acuerdo al nivel de madurez que tenés. Entonces, lo que sucede en nuestras sociedades, y yo siempre he dicho que el salvadoreño y Sir Pablo lo decía en su momento, ¿verdad? Es que hemos pasado de crisis en como que somos Tarzán de liana en liana, ¿verdad? Vamos saltando de problema en problema, de condición en situación, de evolución en evolución. A partir de ese componente, ¿qué es lo que sucede? No hay tiempo, somos un embudo de un montón de presiones externas también. Entonces, antes funcionaba tal cosa, hoy queremos ver si funciona otra. Mañana vamos a ver si funciona aquello y pasado mañana van a hacer un remiendo también. Entonces, en ese sistema, y hoy que ya no solo el padre trabaja, sino que la mamá también, entonces los hijos quedan solos. A eso me refiero con la cantidad de información, César, Ujú, ujú. porque el tema es que si no hay un control en todo lo que recibís, verbigracia, y esa es una anécdota que cuento toda la vida. Mis hijos estaban en kinder y entonces le decían, vaya, hoy van a hablar de algunas profesiones. ¿Y a vos cuál te tocó? Las enfermeras. Entonces le ayudaba yo a buscar en internet imágenes para imprimir y poner enfermeras. Claro, me quedaba viendo yo todas las imágenes de las enfermeras que salían, porque el problema es que salía eso. Y entonces ahora imagínate Sí, sí, Que top. te que iba las y enfermeras entonces de triple X. ahora imagínate que, pues, claro, Este Pablo. entonces, y ahora imagínate No, que estoy los poniendo niños YouPorn. tuvieron, ajá, sí, sí. Ahora imagínate que todos viendo eso ahí por los 12 años, Padre Celestial, ¿verdad? Sí, O sea, no sí. era, no era como cuando nosotros en el bachillerato tal vez pasaba una revista circulando por 200, ¿verdad? Imagínate. Y le robaban cada página. Y el concho, y el concho la Por mandaba supuesto, pegada. ¿verdad? La mandaba pegada ya. Entonces, Y le en- Con sacaba engrudo. copias. Con Y le engrudo la sacaba mandaba. copias, ¿eh? Sí. entonces, imagínate eso. Y hoy eso Ay. lo tenés a la vuelta de la esquina, pues, hasta en un chiste. Entonces, Sí. a eso me refiero, César. Mucha información, está bien la información, pero creo que debe de ser siempre dosificada. Mira, Y, Quique, y ahorita, ¿vos cuál crees vos que es el mayor desafío y los límites que tiene tu carrera dentro en El Salvador?
Y buena pregunta. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Sí, Me o refiero a la sea, forencia, a la forense. a la forense, o sea, me refiero a el gobierno, cómo te limita, cómo te ayuda, cuáles son los desafíos actuales que tiene el departamento forense. Pues fíjate que para mí las limitantes siempre son los recursos porque la tecnología es cara. Ujú. Eso es un hecho, ¿verdad? Una mesa de autopsias, la soñada para mí vale $150,000 una, Oh, ¿verdad? Wow. Entonces Mm, tenemos unas de una construcción de hace 13 años, que fue la última modernización que se hizo en San Salvador. Han habido ujú, algunas mejoras en otro lado, pero estas pedimos, o sea, nos quedamos con las intermedias. Para aquellos días valían como 75 cada una y se instalaron 8. ujú, Entonces, ok, las limitantes suelen ser en el tema de tener el suficiente recurso y también el tema, el suficiente personal. ¿Por qué? Porque la idea de hacer ciencia no solo tiene que ver con sacar el trabajo cotidiano, ujú. sino que hacer investigación y escribir. Nosotros los salvadoreños tenemos casi nula cultura de escribir. Sí, es verdad. Entonces, pero también influye, Carlos, el tiempo que tú tenés, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es por un lado en lo forense. Ahora, hablando de la carrera y la especialidad, pues si trabajo hay, tú. Sí. O sea, el Oye, hecho de que perdón, solo cierro sí, esto, ¿verdad? dale, El dale, hecho dale, de que el perdón. homicidio disminuya no quiere decir que hay otros temas que se están atendiendo. Por ejemplo, un tema de derechos humanos que se está cuidando a través del régimen es, ahí llegan las solicitudes de 500 estados de salud cada 2 días, ¿verdad? Y Ujú, tenés que ir a hacer ese montón de peritajes, ¿no? O, por ejemplo, tenés también el tema de las muertes porque han aumentado la accidentología vial. Ustedes se ujú, dan cuenta a través de los medios cuántos accidentes de moto, sobre todo, se están suscitando, ¿verdad? ujú. Eh, Luego tenés investigaciones. Hoy podemos dedicarnos un poco más cuando hay un homicidio, porque hoy el homicidio, digamos que más o menos uno cada, ¿cuántos? Cada 3 días, por poner una media, ¿verdad? Más o Ok, menos. ok, Ujú. ok. Más o menos. Más o Entonces, menos. no te tengo el dato ahorita, pero más o menos por ahí andará. Digamos que creo que el año pasado fueron como 90, 95, no se llegaron a los 100 el año pasado. Entonces, de ahí saca más o menos la media que tenés por mes y por ahí anda. Entonces, eso siempre se sigue investigando. La semana pasada hubo un feminicidio. O sea, trabajo hay. Limitante, como digo siempre, el tema de recursos. Hoy estamos con un poquito de presión por el tema de que hubo bastante retiro del personal el año pasado en diciembre. Ujú. Entre las medidas del Fondo Monetario, entre que ya tenían la edad de retiro, entonces hay personal reducido y tenemos que pues hacerle frente. Se está solicitando, se está haciendo el estudio de carga laboral precisamente para que vayan, digamos, dando lo que sea necesario, ¿verdad? De Sí. plazas y Mira, todo mira, eso. espérame, Carlos, espérame. Una pregunta aquí. ¿Y cómo Dime. haces con los médicos forenses que están en los departamentos? ¿Cómo te comunicas con ellos? Por ejemplo, Aníbal Hueso es médico forense. ¿Cómo te El, comunicas Chi- con él? el Chinese, El Sí. Chinese. WhatsApp, lo convo- Hey, saludos al Chinese a propósito. Mira, ahí le digo al Chinese, sí, mira, lo convocamos a veces a actividades presenciales. Él Mm, tiene un jefe regional, o sea, él tiene alguien que está a cargo de él en la zona donde él está en San Vicente. ok, Eh, digamos que sí hay 7 sedes del instituto más o menos estructuradas en 7 cabeceras departamentales y las otras 7 cuentan con servicios, digamos, de día, de ok, lunes a ok. viernes, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos que hay capacitaciones virtuales, hay capacitaciones presenciales. Con dificultad, porque hoy el problema es entrar a San Salvador por el tráfico. Pues si tú llamas a alguien de San Vicente, puede salir a las 5 pero viene aquí a las 8 de la mañana porque se tardó 3 horas en llegar al instituto, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, ese tipo, desde la pandemia, pues lo bueno es que la virtualidad vino a quedarse Ujú. y tratamos de ayudar a través de ese sistema. Así que ahí va. Sí. Mira, a mí me llama la atención el tema que mencionaste respecto a la cuestión de escribir eh, no solo artículos, que son obviamente súper importantes, sino también libros y las investigaciones, porque eso me lleva también al tema de las universidades. Claro. Pero en el aspecto
Yo entiendo que la salud mental ha sido un tema complicado porque también tiene incorporados muchos eh, mitos o preconcepciones sobre el tema y alguna gente lo trata de estigmatizar diciendo que, bueno, yo no estoy loco o nada que ver, o bueno, no tiene nada que ver con ese tema. Eh, pero quería preguntarte, desde la perspectiva de las universidades, ¿tú cómo las ves? ¿Crees que se está no solo formando académicamente en el ámbito de la salud mental, sino promoviendo también el nivel de conciencia social para que se vea de una perspectiva más integral la salud de los individuos, que obviamente no incluye solo la salud del cuerpo, sino también la salud mental en una sociedad, o todavía se ve como vamos, un área que muy pocas personas les gustaría abordar en nuestro país? Pero como un estudio profesional, el tema de Sí, salud sí, 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 mental, sí, como un estudio sí, hay profesional. muchas personas estudiando sobre todo psicología, hay también una buena demanda, o sea, mejor dicho, una buena oferta de trabajo social y Mm, pues médicos siempre salen en cada año de las promociones. Hay grupos, tal vez no psiquiatría es un tema de una alta demanda para especializarte, pero siempre hay un grupo de médicos que mm, se dedican a la especialidad y en todos los años hay plazas. Ahorita el año pasado, no, perdón, este año en agosto fue el examen nacional para las especialidades médicas. Para medicina legal hay 8 cupos, se examinaron 19, han quedado 13 que van a concursar por esas 8 plazas, si es que llenan los requisitos los 8. mm, Y así en las diferentes áreas, igual psiquiatría para el hospital psiquiátrico, o para el Hospital Arce del Seguro Social están las plazas para las residencias de psiquiatría y psicólogos. Te voy a decir que es un gremio y fíjate que lo asociaste un poco al tema que hablamos de poco escribir. mm, ¿Sabías tú que los psicólogos en medio de todo es una carrera de los que más escriben? Por lo Qué bueno. menos a nivel de artículos o textos muy para su profesión, Ujú, pero sí escriben mucho más que muchas profesiones. Ahora, ujú, las universidades están tratando, por un lado, en el tema de salud mental, fíjate que tratan de trabajar, ellos celebran la Semana de la Salud Mental cuando hay facultades de psicología, que ujú, es en esto, no recuerdo si acaba de pasar o es ahorita en octubre, pero es en la segunda parte del año, casi alrededor del último trimestre o tetramestre, que se celebra esta semana. Aparte de eso, siempre en todas las universidades hay una clínica psicológica de atención para todos los estudiantes. Cuando te digo una, pues la que ujú, necesiten, ¿verdad? O sea, no es que pasa saturada, tampoco pasa sola, pero hay por lo menos para el tema de atención de los estudiantes. Volviendo al tema de escribir, fíjate que las universidades tratan, pero en realidad el gran problema es, el ejemplo clásico de, bueno, no voy a decir la universidad. Entran muchos a estudiar sus maestrías, pero la universidad no logra que saquen las tesis. oh, Entonces tú wow. tenés 10 estudiando la maestría y Ujú, solo 2 se terminan graduando porque no lograron finalizar la tesis, porque no hay un apoyo continuo. Y Es eso que la tiene Universidad Nacional no está en nada. bueno, vos lo dijiste. no, ese siempre ha sido mi crítica. Y eso que yo Mira, me Sí, gradué pues cuesta, también, sí, pero. porque fíjate que es como que al agua pato, vea, te Sí, tiran sí, pues sí. sí. y entonces, y tú sabes que, y ese es un tema importante. Por Sí. ejemplo, hoy los colegios, más los privados y los de tradición, ¿verdad? Se están preocupando más de que los jóvenes aprendan a escribir y a analizar. Ujú, No como antes que era que todo a memorizar y memorizar y claro. memorizar. No te digo que todo, ¿verdad? Pero sí hacen un mejor esfuerzo del sistema que antes eras un embudito, con un embudo te ponían el montón de conocimiento a Ujú, memorizar, ¿verdad? Pero ujú, tratan de hacer un mejor ejercicio al respecto. Entonces, pero el detalle está que efectivamente, y hoy viene el otro punto, es que mira, los espacios cuestan. Vaya, por ejemplo, en la pandemia, ujú, porque era difícil y no lo quiero decir como algo, digo, pues, no por decir lo que es
tuve el tiempo de poder escribir un capítulo de un texto que se publicó en España sobre criminología. ¿Pero por qué? Porque en la pandemia tenía más tiempo. Claro. Si me voy a lo cotidiano de todos los días, híjole, tengo como 5 años de querer escribir la historia de la medicina legal en El Salvador y he reunido varias información, pero me cuesta sentarme a escribirla y a unirla y a darle forma. Forma. Y luego también que espero algún día escribir un libro al respecto del ¿cómo es? Aventuras y desventuras de un forense, le voy a poner algo por el estilo, ¿verdad? Pero la Bueno. cuestión es poder sacar alguna cuestión. Entonces, porque sí creo que todos debemos de hacer, de escribir a través de o sea, la ciencia, cualquiera de todos hacemos ciencia, no Pero importa mira si aquí son que eso es algo analíticas, que ¿verdad? necesitas hacer a fuerza, vos. Ah, no, O sea, por supuesto, si es necesitas que hacerlo. por eso es que hago este pinino con estas cápsulas de estos artículos, Ujú. porque eso tal vez gradualmente me va, ¿qué? Entrenando. Desarticulando, entrenando, porque a veces el tema es tiempo. Sí. Entonces, pero lo que te quiero decir es que eso es parte del tema de cultura. Y fíjate que un tema importante es también cómo tú canalizas la salud mental. Y aquí hay un problema también de las artes plásticas. O sea, se está procurando, pero falta hacerlo. Todo se concentra en San Salvador. Un mecanismo para que tú canalices cualquier mala vibra que tengas es a través de la pintura, la escritura, la música, la composición, que aprendiste solfa y entonces podés transmitir. Pero si tú te fijas, todo se concentra mucho en la capital, ¿verdad? Ese también es un paso que se debe de ir dando gradualmente con generar polos de desarrollo y que se están tratando de hacer, ¿verdad? Sí. Uf, pero imagínate lo que acabas, todo el abanico de situaciones que van redundando para una, digamos, Para media el sanidad, abordaje. para el abordaje de una media sanidad mental de un país, cabrón. Ujú. Cómo y pusiste en un principio de que la mayor causa del suicidio en el hombre es la parte económica y en el otro lado es la emocional, que puede estar ligada casi porque el hombre tampoco puede mantener un hogar y mejor se va, o simplemente se va porque no hay otra, no ve qué manera hacerlo. Claro. Entonces, te lleva a un problema sistémico. Hay un problema sistémico en el cual un sistema... Y fíjate que lo que me quedé pensando en todo lo que pusiste, que te agradezco, de verdad que ha sido... Siempre que se habla con vos se aprende igual, se ve realmente un poco más de la realidad. Un Es panorama que diferente, no, más es más asertivo. profundo, es más profundo Asertivo, sí, correcto. es más profundo el análisis. Es que por más vuelta que le diste, no encontrás el clavo. De verdad, la parte psicológica, la parte educativa, la parte de buscar, estamos tan No. lejos, estamos tan lejos de crear algo que realmente sustente y que se diga, sí, ponerle el salvadoreño, como vos decís, tiene de parte de herencia y genéticamente una resiliencia impresionante, porque la he visto, yo me he encontrado con guanacos en todos los países y es automática la resiliencia. Y yo vea cuando nos sentamos de alguna manera a platicar, nos ponemos a ver, hay aventuras dentro de ese nuevo país que han estado y que les ha tocado sobrevivir y que han agarrado esa parte de decir, bueno, si no le hago huevos, ¿qué hago? ¿Me entendés? O sea, nosotros es una situación en la cual no es tan difícil como este pipil lo desarrollaron. ¿Me entendés? Este nuevo pipil que somos nosotros fue desarrollándose toda su historia genéticamente, sino que es un paso tal vez a hacer algo más propio, como bien acabas de decir, la cultura, esa parte cultural en que rompimos nuestras propias esencias culturales. No vaya a venir el carbonero, ¿va? Que nos acostumbra siempre a un vasallismo eterno, de que sí, mi señor es buen carbón, no, sino que buscar identidad propia y buscar algo
que te saque de ese reflejo que querés ver, digamos, en películas, o querés verlos en anuncios, o querés verlos hasta en esa situación. Las normas de gustos de nosotros pasa por los anuncios de la televisión, perdón, los anuncios que ves de los productos. Entonces vos tenés que ir reconstruyendo la etapa, el mismo, y aunque se ve diferente, aunque digan que no sirve, pero es algo que te cala en ese modelo de autopercepción propia. Pero es que Claro. fíjate, Pablo, Sí. que, verdad que te interrumpa, pero Mm. tú estás tocando un punto bien importante porque ah, tú lo limitaste inicialmente a la cuestión del carbonero, pero tenés que irte más atrás. Mm. Realmente parte del problema, y no solo de los salvadoreños, sino de la mayoría de los latinoamericanos, es la desconexión también con la madre patria, porque Buen querrámoslo o no, punto, la buen punto. hispanidad forma parte de nosotros mismos, es decir, la fusión, nos guste o no nos guste, eh, transformó nuestro ser. Y entonces nosotros en general nos sentimos vacíos. Eh, te cuento mi experiencia rápida. Yo tuve la oportunidad de estudiar un año en Madrid, en España. Y claro, imagínate, viniendo del liceo donde locura eran españoles, pero para mí todavía era la concepción, puta, los españoles, los conquistadores y todo echándole la culpa a todo. Pero una vez pones un pie en Madrid o en España, en cualquier ciudad, inmediatamente, te lo juro, te das cuenta de por qué somos como somos. Porque tú los ves a los españoles, nosotros somos ellos somos nosotros. Y no nos damos cuenta. Entonces, esa desconexión con nuestra, digamos, nuestra razón inicial de ser, lo que nos da la esencia cultural, al desconocerla y solo relacionarla con la parte indígena, porque también esa es una construcción política intencionada, nos hace quedar abandonados respecto a quienes somos. Y eso tiene un impacto psicológico que obviamente también se puede traducir más adelante, no solo en la resiliencia, sino también en los efectos negativos de que cuando tú no sabes quién eres, no sabes, no tienes ni idea de para dónde vas tampoco. O sea, tiene un impacto profundo en la psique, de los hispanoamericanos y de los salvadoreños también en particular. Eso a lo que nos lleva, jóvenes, que es lo que estábamos hablando, porque don Pablito también lo mencionó, es que el tema es multifactorial. No le puedes echar la responsabilidad a una causa única para poder resolver. Cuando Mauricio mencionaba el tema de, creo que el por qué a veces alguien se quita la vida, creo que por ahí fue, era cuando mencionamos un rubro nada más, un dato estadístico preliminar, pero tú tenés una serie de causas en cada uno de ellos y que conste que también tiene que ver que la toma de la decisión, ese, yo le digo, un clic que tenés en tu instinto de conservación donde lo apagás y lo perdés, tendrá que ver con todo ese acervo, digamos, de identidad ancestral o genética que podríamos tener que estudiar para poder encontrar uno, tal vez de los tantos factores que nos puede llevar, o incluso uno de los tantos factores del por qué no encontramos soluciones graduales, porque todo depende a esos genes que podemos tener. Y es que, vaya, un ejemplo claro, dejo un momentito de lado lo que mencionaba, por la pregunta que hicieron, algo mencionó Pablo y Carlos mencionaba algo de las universidades. A ver, por lo menos lo que uno ve acá. Tú llegas Mm. allá y es lo que te transmiten, ¿verdad? Tú Ujú. llegas a Estados Unidos y ves una población que lucha, alguien que quiere inventar algo, alguien que lo estimulan, o sea, te estimulan a que seas un creador de alguna manera y a que crees tus propias cosas, y aquel que llegó a trabajar hace muchos años, si se ha esforzado, pues ha logrado posicionarse bien en esos lugares por una cantidad de coincidencias y aspectos favorables probablemente en esta situación, pero un Y elemento lo clave, económico se llama. por supuesto, pero el punto es que aquí, mi buen amigo,
¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a las universidades en términos generales? Te profesionalizan, estudias una profesión, pero te crean para que solo seas empleado. Y cuando tú solo vas para un componente de ser empleado, lo cual no es malo porque unos nacieron para liderar y otros para seguir. El problema es que no tenés mentes creativas que te generen un montón de cuestión. Como hay países que han logrado su industrialización a pesar de ser pequeños, casi igual que nosotros en otras latitudes, con sus bemoles y sus dificultades. Puede ser que ellos hayan encontrado la industrialización de materias primas, no que nosotros con el pedacito lo que hacemos es exportarla, ¿verdad? Y que otros la industrialicen. Entonces, un elemento importante en esto, sobre todo a nivel de universidad, y yo lo digo porque igual hace unos cuantos meses saqué uno sobre la importancia de de la ley de educación superior y la reforma que se viene, y es el tema de que sí, o sea, cuando yo digo esto de que si hay quienes trabajan y que hay quienes lideren, lo importante es que tú generes gente creativa. Y vaya, Mauricio es ingeniero. En las ingenierías, que hay una diversidad de especialidades, la pregunta es, ¿cuántos en el área eléctrica, electrónica, industrial, informática no han salido para arreglar cosas dependiendo de, sino para crear algo? ¿Verdad? O como un proyecto donde lo podés llevar como para que ese proyecto te genere desarrollo a ti. Entonces es un elemento como muy importante en el tema de la educación superior y en el futuro, porque lo que tú mencionabas de la economía, parte de ese tema a futuro por el tema de suicidio puede ser que cuando menos cada uno trate de tener satisfechas medianamente sus necesidades. Explícame algo, ya que pusiste esos ejemplos que para mí son un poco desfasados. El primer lugar de suicidios a nivel mundial, ¿cuál es? Corea del Sur. Parece que Claro, ¿Y el segundo lugar cuál es? Estados Unidos. claro. Va. Entonces, no es que la sociedad o que la economía o ese tipo de economía, porque ahí te estás dando cuenta que si esos dos países que son los que en este sistema occidental son los que tienen, ¿me entendés? Ese capitalismo más privatizado, vamos a decirlo, porque no es que sea salvaje, ojo, no es salvaje. Sí, Es un más libre, digamos. no, es un capitalismo más privatizado en el sentido de que más concentrado económicamente en pocas manos. Okay. Entonces los demás, que vos tengas una movilidad social o que vos tengas que vos logras moverte socialmente es prácticamente imposible. ¿Por qué crees vos que ganó esa película que se llamaba Parásitos de Corea del Sur a nivel mundial y todo el mundo fue un wow, que quedaron todos porque destaca principalmente esto que estamos hablando? De las personas, si vos ves esa película, es tan profunda que vos no te perdés ni siquiera en los detalles. Cuando vas recorriendo la película, para pasar 2 horas y algo, y esa película vos te pasa y la podés ver, no solo la ves en Corea, la ves donde el capitalismo funciona de esa manera. Entonces, cuando vos tenés ese proceso y ya el proceso se está dando, porque también tenés casos en los Estados Unidos en donde la gente también prefiere salirse de los Estados Unidos, en donde también las universidades te preparan, ¿cierto? La mayoría de las universidades te preparan para ser empleado. Las únicas son las que podés pagar vos 200, los 75,000, los 90,000 o los 150,000. Ojo, y hay otras ya. Y esas universidades también están siendo atacadas porque hay un complejo ideológico actual en el cual es malo que aprendan tal cosa. Entonces te van cercenando, en este momento te van cercenando el conocimiento, y que en esas universidades de ese talante, de las Ivy Leagues, realmente no te enseñan a ser creativo, te enseñan a mandar, te enseñan a conectarte, te enseñan a generar negocios, te enseñan a cómo mantener el negocio. Es diferente el enfoque que le das de un jefe a alguien que quiera superarse.
Es totalmente diferente. El Pero jefe eso ya tiene está, que... el jefe ya está superado. El jefe ya está superado. Pero el ¿Me problema entendés? El hijo del es... jefe está superado también. El que se quiere superar, ese es el problema. Esos son los casos de 1 en 1 millón, ¿me entendés? Y que quieren hacerlo general. Entonces, ahí es donde entran los suicidios. Porque a no ser ese general, hasta te salen esos youtubers, que fue impresionante para mí, que salen todos, que van subiendo un avión privado, ¿y qué es? Es una maqueta, loco. Te salen subiendo y ahora triunfa. En este momento, mira cómo estamos nosotros porque estamos haciendo este movimiento. Y se van subiendo un avión y es una maqueta. Y la alquilan. Y se van subiendo, y van al aeropuerto. O sea, es como, yo creo que es un parqueo olvidado y ponen como un avión así de maqueta y vos vas subiendo. Y te estás adentro del avión, te está atendiendo una chamaca y te ponen la peliculita, te ponen el ruido, te ponen todo y vos estás ahí dando vas en el avión que te vas a París, ¿me entendés? Que regresás. Entonces vos creás imágenes, creás situaciones en las cuales todo es un fake. Y cuando vos llegas y que te cuesta tanto y que resulta que todo es fake y que no te sale ese fake y que querés comprarte el último carro y el último carro te cuesta $90,000. Es lo que decía yo, que hablaba con un amigo. Le digo, es tan increíble cómo el manejo de marca, que es más barato que yo me vaya a comprar una camioneta Mercedes que irme a comprar la nueva Prado a Toyota. Es más barata la Mercedes que la Toyota. Y cuando vos vas a Toyota, lo que te dice es que cuesta ser del equipo Toyota, te dice. Puta, disculpame, me ha dicho Ferrari tal vez, pero del Toyota. O sea, el proceso ese, la campaña con lo que te llena. Entonces, aterrizando, ya quitando un poco esto, viendo el tema del proceso social, de aquella lucha interna, es algo que en estos momentos, como vos decís, en el tiempo de esta información, se está develando, se está quitando ese montón de velos. Y lo único velos, la única parte que te puede dar a vos algo, y que nos vamos al tema de los nacionalismos, nos vamos al tema de los globalismos, nacionalismos liberales, nacionalismos de derecha, como querrá llamar, pero un nacionalismo es lo que se está llevando en estos momentos, es encontrar tu propia cultura, es encontrar tu propio guanaco, ¿me entendés? Que nosotros estamos luchando porque vamos a ir al mundial. Puta, si nunca vamos a ir al mundial. Nunca lo vamos a, no tenemos. Bueno, yo fui 2 veces, pero no tenemos. Pero me entendés, Cuando no mirábamos tenemos, los mascones del 82 ahí en los televisores del sí, colegio. pero vos decís, no me quiero ser como el Mágico González. No necesitas ser futbolista, loco. Si no necesitas ser vago. Entonces ¿me entendés? No hay. El Mágico fue un talento de esos que salen. Que nacen una vez cada siglo, tal vez. Sí, cada siglo. Para nosotros, cada milenio. ¿Me entendés? Pero y para los argentinos, cada 40 años, 30 años nace uno. Entonces, fíjate, Pablo, que te voy a decir una cosa con respecto a lo que mencionaste con el aspecto de economía aquí en los Estados Unidos, en universidades. Sí es cierto, ellos tienen que darles a conocer a los estudiantes ciertos tipos de economía. Pero una cosa es de que free market, por ejemplo, ya eso ya ni lo toca en las universidades. Se están concentrando nomás en un tipo de economía, que es lo que estaba diciendo Kirk cuando lo mataron. Que él decía, has aprendido de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo. No, nada de eso me ha enseñado. Entonces eso es un adoctrinamiento, que es lo que se está haciendo en diferentes tipos de universidades. Una cosa es enseñar todo el espectro y otra es concentrarse solo en una. Y es ahí donde yo difiero. Critical thinking. No, sí, no, se necesita el critical thinking, pero eso no existe así nomás. Es como la Universidad Nacional.
¿De qué te sirve si ya tenés ese Entonces, mira cuestionamiento que aquí el constante? problema es que estos dos son religiosamente no, trompistas. Pero mira, no tiene nada mira, que ver. Nada que No tiene ver. nada que ver. sin meternos en la parte Sí, interna, yo tenía una sí. pregunta, ¿cómo llegamos al explicar? Porque al final, si el tema económico, aunque no es mi parte interesante, Ajá. pero hay cosas que por quizás cuando me metí a esto de políticas públicas, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con economía, pero digamos que lo miraba de otro enfoque y eso me hizo que fuera un poco curioso. Fíjate que cuando hablas de mejorar la situación económica de alguien, que puede ser un factor transversal para estos casos que hemos estado hablando hoy, a mí me llama la atención el tema, por ejemplo, cuando yo hablo de la creatividad o hablo de que seas, que busques o que te enseñen a que seas independiente, no si querés que seas un líder, pero que pudieras ser independiente, me llama la atención que curiosamente Suiza, Estados Unidos, Corea del Sur son los países que registran más inventos cada año. Claro, no sé si esto estará dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de las cláusulas de tu contrato que vos inventás para mí, ¿verdad? Dentro de este capitalismo que mencionabas, pero me llama la atención que hay mucha más cantidad de inventos, llamémosle per cápita, en estos países, Suiza, Estados Unidos y Corea del Sur, creo que son los primeros, los que tienen los primeros lugares en los últimos años. Entonces, cuando yo te digo esto es porque muchas veces es como, yo siento, y quizás dijeron una palabra de ustedes, que las épocas pasan y son los adoctrinamientos de la agenda de globalización mundial y qué sé yo, qué pericas. Cuando nosotros salimos de bachilleres, ¿qué te decían? Estudie, crezca, busque trabajo, compre su primer carro, compre su casa, encuentre mujer, se casa, tiene hijos y trabaje o lo que sea hasta que te jubiles y te morís, ¿vea? Era como que esa era la línea de nuestras generaciones, más o menos. Sí, claro. El sueño guanaco. Señor Monaco. En casa, educación Sí. en colegios, ¿cómo se llama? Bilingües. Yeah. 2 veces al año ir a Estados Unidos y casa en el mar. Ey, ese sueño No, lo alcanzó el Concho. Esos últimos dos te los quito, pero Realizado. digamos que era como el formato de educación Sí. de nuestra Sí, generación. sí, 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 O sí. Ahora, el que tenían nuestros tatas, que era ajá, lea un libro, correcto, sembró ¿verdad? un árbol y no hay cosa más. Correcto, ajá, eso. Entonces, a lo que voy es que, por lo menos, bueno, desde este lado, más allá de entrar a los números, es que tú ves que aquí cuánta juventud logra generar un invento. Entonces, acordate, Pero Quique, te hago una pregunta. Vos acabas de decir de inventos, pero ¿sabés quiénes registran la mayor cantidad de patentes a nivel mundial? Los Es chinos. más, exacto, el 75% de las patentes registradas a nivel mundial son chinas. Sí. O sea, todas las fórmulas, patentes, todo, 75% a nivel mundial son chinos. Sí. Y de ahí vas, Corea, Estados Unidos y todos los demás. Entonces, entonces vos ves y tenés un sistema que vamos a poner por todos lados que te lo diga y vamos a dejar que todo el mundo te lo diga. Que están dominados, que están vigilados, le puedes echar todos los males que querrás. pero es la realidad que para ellos funcionó y los ha puesto donde están hoy. Y que son el paradigma a nivel mundial. Claro. Son la industria mundial. Pero fíjate que son la punta. Espérame. Es que yo quiero saber qué opina el Concho, men. Es que no ha hablado. ¿Qué dice el Concho? El Concho atrás está saliendo alguien desnudo, men. Entonces, por eso está viendo la pornografía. Disculpa que estoy un poco desconectado. Lo que pasa es que estoy oyendo lo que está hablando el Chopper y a la vez estoy haciendo ya parte del rally del Trifinio, que ya para variar me agarró la tarde. Sí, pues, bueno, Guanaco, en otra parte que es el Guanaco. Un comercial. Siempre llegas tarde. Un comercial del Concho, el Trifinio. Está bien. No, mira, espérate, déjame. Pero dale, una pequeña intervención porque fue inteligente. El minuto que le diste para hablar ya hizo promoción. Lo aprovechó, no agarró. Carlitos. Sí, dos cosas rápidas. La primera, en relación a lo que se decía Pablo respecto a los chinos y las patentes.
hay un tema que es bien interesante para que veamos que a veces, eh, digamos, hay que ser más sagaz y astuto, que eso en realidad es lo que han sido los chinos en muchas partes. Fíjate que estaba viendo un documental respecto a, inicialmente los chinos empezaron, igual que los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, a ir a Estados Unidos, a países europeos, tomar fotografías de los inventos, regresar a casa y copiarlos. Eso fue, digamos, la base de crecimiento tecnológico en estos países. Pero los chinos han hecho algo más inteligente en estos últimos tiempos, que es en base a lo que ya se ha construido, es reutilizar partes o componentes de todos los inventos que tenés, electrónica, mecánica o cualquier cosa. Entonces, los tipos lo que hacen es aprovechar que ya existe un valor agregado en un producto inventado y ellos lo que hacen es darle otro uso mezclando partes ya establecidas. Eso crea, como tú estabas planteando, el tema del critical thinking o el ser creativos o descubrir algo nuevo, pero no partiendo de cero, como idealmente sería, sino partiendo de un conocimiento que ya existe, que se ha expresado en un producto, y ellos lo que hacen es nada más cambiarle las funciones, cambiar las partes y generar algo nuevo, pero en base a lo que ya existe. Entonces, eso es bien interesante porque ha generado un mercado nuevo que además, usando la tecnología, el internet y todo, es súper lucrativo y ha ayudado a que los chinos también desarrollen una serie de productos que después las venden a precios baratos en todos nuestros países, y ahí es donde encontrás productos tan tontos como, por ejemplo, que solo le pones una luz LED a algo que te llama la atención, pero ya es un valor agregado. Pero eso, ¿de dónde salió? De la creatividad de usar partes ya existentes de otros productos que inventaron los gringos, o que inventaron los europeos, o que inventó alguien más. Es decir, mi punto en esta parte es que Buen punto, Carlos, efectivamente buen punto. Sí, sí. en el caso nuestro, el gran problema que tenemos es que todavía estamos amarrados a un paradigma viejo u obsoleto de la educación, que es el uso intensivo de la memoria, como tú lo decías, aprenderse de memoria las cosas, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es buscar un paradigma nuevo que, en mi opinión, al menos debería estar basado en 5 puntos: el pensamiento crítico, aprender haciendo, el emprendedurismo, porque esa es la base de la independencia económica posterior, Correcto, el correcto. liderazgo, porque igual que tú lo mencionaste, de nada te sirve estudiar para ser un trabajador. Tú necesitas también desarrollar las habilidades del liderazgo para tener la posibilidad de romper esa barrera. Unos lo van a alcanzar, otros no, pero por lo menos generar la oportunidad en los estudiantes de que puedan optar a través del liderazgo y romper la parte de ser trabajadores. Y la última, la cuestión de los valores, porque independientemente de todo, cuando tú mencionabas entre las causas, digamos, en los países desarrollados de los suicidios, me acordé del caso de Japón. Probablemente tú lo has estudiado, que en el caso de Japón la mayoría de suicidios son por la soledad. Es decir, no es un tema económico porque ellos están desforrados de plata, pero se sienten solos y al sentirse solos se sienten desconectados de la sociedad y eso los abruma demasiado y prefieren suicidarse. Es decir, Sí, ¿cómo sí, tú sí, sí. explicas que en una sociedad tan, primero, disciplinada como la japonesa, segundo, con capacidad económica, bueno, ahora ya es como la cuarta potencia mundial, pero en Claro, su claro. momento era la segunda economía del mundo, eh, y sin embargo, la mayoría de los jóvenes se sienten solos. Ese es otro factor distinto a los que había mencionado antes, pero que si lo conectamos con estas ideas que acabamos de explorar, obviamente nos dan muchos temas para reflexionar sobre la cuestión. Mira, aquí que te tengo una pregunta antes de cerrar este segmento, este show, y es que Dime. ahora hay mucho turista en El Salvador. ¿Qué pasa cuando un extranjero muere? Ya sea que haya llegado por una semana, 2 semanas, ¿cómo procesas eso? Pues mira, básicamente todo extranjero, en términos generales, salvo que sea algo de un caso muy especial,
artificial, si tú querés, llamémosle así, todo, si es una muerte, tiene que hacerse la autopsia médico-legal. ¿Por qué? Porque eventualmente ¿qué sería? La expatriación de los restos debe de ir autopsiado por temas de salubridad y por otro lado que aquí se hacen los primeros datos, sobre todo si son cualquier tipo de muerte, porque al final, en el caso sobre todo de hermanitos lejanos, como decimos a veces aquí, o por ejemplo estadounidenses o cualquier otro, tienen más cultura de seguros. Entonces los seguros Ya. tienen esta información. Entonces prácticamente todo extranjero que muere aquí se le practica una autopsia médico legal, si tú querés, en el 99% de los casos. Ya veo. Ok. Bueno, te agradezco, Quique, que hayas estado con nosotros en este show. Te esperamos para la próxima porque ya sabes que tenemos un pendiente que es de ¿qué era? De tecnología o de Sí, de cibernética, de informática, informática, del delito del cibernético, sí. cibernético. Sí, queremos hablar de eso porque realmente es algo que bueno, al menos yo quiero aprender pues de qué se trata, cuál es la causa, etcétera. Así que te agradezco, hermano, de que hayas estado con nosotros. Yo gracias Y también. realmente esperamos que el próximo sea igual de informativo como este, que no me va a caer, no me cabe la menor duda, pero que no sea la última vez que estés con nosotros, que estés Por más supuesto. shows con nosotros para estar hablando de diferentes áreas que yo sé que vos sos un experto en ellas. Así es que Pablo, Mauricio, Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Pepe está pendiente también, Quique, porque vamos a hablar del fútbol salvadoreño. Así es que Me encanta. Pablo tiene como 10,000 preguntas con respecto a eso y vamos a estar pendientes de eso. Ya saben, el trifinio, ¿cuándo es, Mauricio, el trifinio? 11 de octubre. El 11 de octubre vamos a estar, ¿de qué lugar a qué lugar va a ser? De Plaza de las Cascadas allá a Ruinas, a Copán Ruinas. ¿A dónde? Hasta Copán. Ruinas. ¿Cuántos kilómetros van a hacer en total? Ida y vuelta 400, pocos. 400. Entonces van a ser ¿cuántos días en total? Un solo día. Un solo día. Bueno, entonces ya sabe, eso va a ser el 11 de octubre. Si tiene alguna pregunta, llámele a Mauricio porque él es el encargado de eso. Y muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, muchachos. Gracias, y nos vemos en la amigos. próxima. Gracias. Y bien, Gracias, hermano. se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero te agradezco, termina hermano. aquí. Tenemos Gracias, mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. ¿Quién hubiera pensado aquí que Un abrazo, hermanos. Gracias, hermano. Nos Excelente. vemos. Carlitos, un Cuídense. gustazo. Nos vemos. Un abrazo, Ok, cuídate. nos vemos. Un fuerte Bye-bye. abrazo.